Bé, doncs res, gràcies per venir. Jo soc l'Héctor de Virus Editorial. Estem avui presentant aquesta primera edició en català de la Lluita per Barcelona, un text que ens semblava fonamental, parlant d'actualitat i memòria alhora. És molt fàcil llançar fils cap al present a partir d'aquesta obra, una obra que s'ha considerat ja de referència en quant a memòria, història social, història des de baix, història del conflicte urbà, i podem llançar alguns paral·lelismes, no? Potser amb coses que estan passant avui dia. És molt fàcil recordar les paraules d'aquest director del Liceu que menysprea els miserables, no? Em fa pensar en aquestes lluites de la Barcelona burgesa contra la Barcelona proletària, la Barcelona que sobreviu sota aquesta explotació constant. I res, jo només volia dir un parell de pinzellades, dir-vos que des de Virus estem molt contentes de fer aquesta edició en català, que forma part també d'una línia de textos que ens sembla important portar a la llengua que parlem. I per presentar aquesta obra, doncs avui tenim el Guillem Martínez, que és escriptor i periodista, que potser coneixeu a part dels seus articles, de llibres com La Barcelona Rebelde, i que ha fet el pròleg d'aquesta edició. I després doncs, deixarem que ens expliqui el Chris Elham, que per si no ho sabeu, és historiador hispanista de l'escola de Paul Preston, especialitzat en la història del moviment obrer, del moviment anarcosindicalista. I sense més, doncs us deixo amb ell. Moltes gràcies. Hola, se sent? Bona tarda. Jo parlaré molt poc, jo soc el prologuista del llibre i la fina d'un prologuista és transmetre entusiasme, que més o menys és el que faré, transmetre l'entusiasme cap a la lectura d'aquest llibre. Un llibre que és molt important, és un llibre important per l'urbanisme barceloní, per la història de Barcelona i per determinar una incògnita de Barcelona, que és la seva aposta per l'anarquisme just en un moment en què la resta del món aquesta aposta no era tan ferma, no? I ni per arribar tan lluny com a Barcelona. És un llibre amb moltes originalitats, us comentaré dues. Una és l'autoformulació, l'interès de Chris per l'autoformulació, en aquest cas de la classe obrera, que és molt tonsiana, molt de tonsos, però a la vegada hi ha un interès que és el que fa que això sigui molt contemporani cap a l'autoformulació literal, l'autoformulació de les persones, que és la més inútil de les autoformulacions que es poden fer, quan un parla de si mateix. Doncs ell explica a partir dels llocs dels estudis culturals, explica l'autoformulació de la classe obrera d'aquell moment. Penso que són els moments més sexis del llibre i els més colpidors, perquè els nacionals de Barcelona ens retornau històries familiars a fets que no acabaven d'entendre, anècdotes que no ubicaven mai acceptadament. I dit això, és un llibre que reconstruï, i amb això ja començo a finalitzar, us dic que seria molt breu, és un llibre que reconstrueix una cosa desapareguda recentment. Estem visquent en una societat, diria, que es comporta com si hagués arribat al final de la història. Les úniques tensions que hi ha són televisades i són amb potències estrangeres, no són amb la nostra societat. Sempre són elements aliens a nosaltres, són elements aliens a la nostra cultura. Això és un fenomen molt recent i té a veure amb l'Estat, té a veure amb la cultura autonòmica que s'ha creat a Catalunya des dels anys 80, suposo, que és molt semblant a qualsevol altre territori de l'Estat, suposo, perquè és
agafat una eina que és molt semblant. I amb aquesta gestió cultural molt vertical s'ha fet una cosa que el llibre ajuda a llegir perquè passa a l'obra des dels anys 30, que és... Mira, ho diré de manera més complicada encara. El 17 va sortir un llibre preciós d'un tio que es diu Marfany, no sé si lo conoces tu, José Luis Marfany. Sí. És un tio que jo el llegia a la universitat. Era un jove dels 60, 70 que es va anar a Anglaterra. Allà va descobrir en certa mida els estudis culturals. Va començar a treballar a l'anarquisme, que era l'estudi de la cultura anarquista era el gran que als 70. Quan encara no hi havia... el franquisme era un fet inclús a la universitat, era un fet orgànic a tot arreu, i va començar a treballar a l'anarquisme. I vas començar a anar a la universitat als 80, mitjans dels 80, i encara arribava una onada de tot això, arribava una onada una resposta social, un estímul, un interès per l'anarquisme, que va desaparèixer amb el naixement de la cultura oficial catalana, que va ser als 80. Aquesta desaparició possibilita l'aparició d'un llibre el 2017 molt maco, que era del Marfany, que era un replantejament de la Renaixença, simplement. Descobria que els pioners de la Renaixença eren els pioners del nacionalisme espanyol. Eren noms i cognoms els mateixos. I descobria que era un fenomen que havia passat del mateix a Occitània, a Gal·les i a Catalunya, que era un intent de jubilar les cultures nacionals sense estat per integrar-les a les cultures nacionals, integrar-les a la cultura francesa, a l'anglesa, una jubilació amb honor per tu, com a individu, incorporar-te per una porta gran a la cultura francesa, a la galesa, a l'espanyola. Això es va produir a França i a Gales, no es va produir a Catalunya, perquè no va haver manera d'integrar-se a l'estat, ja sabeu, és una altra història diferent. Però bueno, aquest sempre ha sigut l'intent una mica de... Aquest llibre és una gamberrada, això és el que volia dir, que neix del pressupòsit de que existien altres cultures, altres tensions a Catalunya que no fossin les nacionals. Un cop que no hi ha més cultures, que no hi ha més tensions que les nacionals, doncs pot arribar a passar que un tio que té una editorial en la que publica autors catalans dels anys 30 que expliquen moltes coses que el llibre del Cris es posen en qüestió, els atacaments de la FAI, la brutalitat de la FAI, la brutalitat de l'artista quotidiana. Doncs un tio munta una editorial només per reproduir aquesta mena d'articles amb el periodista local d'Arenys, el periodista local de Palamós, el periodista local... I aquest senyor que munta aquesta editorial doncs, va arribar a president de la Generalitat, que és el senyor Torra. I això són els perills de quan oblidem les tensions que té una societat en el passat i les que té en el present. Una societat no només té una tensió, mai té una sola tensió. Quan un veu que només hi ha una sola tensió en un lloc, en una habitació, en una persona, finalment s'està equivocant. I sempre hi ha moltes tensions. Amb un terratrèmol mai es tracta una vida, es tracten 2, 3, 4, perquè mai només hi ha una sola tensió, no només hi ha... I bueno, el meu entusiasme per aquest llibre és simplement el fet d'explicar certerament, mai de manera concloent, això no passa mai a la història, però sí certerament per un període llarg d'anys, les tensions a Catalunya fora de Marx que avui són absolutament marxians a tot. Un altre cop a Catalunya es té la tentació de jubilar la història i sotmetre les tensions a una sola. I bueno, aquest és la meva aposta pel llibre i la meva aposta pel Cris i li dono les gràcies per haver fet aquest llibre fa la tira d'anys i haver-ho publicat ara. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir y gracias a Guillem por sus palabras generosas hoy y también en el libro. Aquí estamos
en un barrio que es un feudo histórico de las cooperativas barcelonesas, y es un buen momento para aplaudir la labor del colectivo Virus, ahora en su cuarta década, una cooperativa autogestionada que tiene un gran compromiso con la memoria histórica de la lucha obrera, y mi libro es un ejemplo. Estoy muy contento de poder presentar el libro aquí hoy. Antes vivía en este barrio, hace muchos años, antes de los Juegos Olímpicos, y reconozco que ha cambiado bastante. Hay menos pestaña el anarcosindicalista y más pestaña de el hotel de 4 estrellas. Pero estoy contento de poder estar aquí hoy, y os confieso que tengo una sensación curiosa. Digo curiosa porque es como si estuviera en un bucle del tiempo. El libro salió en castellano en 2005 y, si recuerdo bien, lo presenté en Barcelona en 2006, y ahora en 2022 sale en catalán y vuelvo a hablar del mismo texto. Y un texto, no lo había olvidado, pero he tenido otros compromisos, otras actividades desde 2005 y hoy, lógicamente. Pero una ventaja, creo que es una ventaja, puedo hablar del libro con más distancia ahora. Y lo que he preparado para hoy es un texto fresco, digamos. Cuando empecé a escribir el libro, ya existían muchos libros sobre la CNT, libros importantes. Además, no vengo para desprestigiar a ningún autor, ningún historiador, ni nadie. Pero cuando yo empecé, mi idea era escribir algo original, incluso innovador. No quería imitar lo que ya existía, ni repetir mitos. Quería escribir una historia crítica, y creo que lo conseguí. Y estoy satisfecho de que el libro se sigue editando en castellano, en inglés y ahora en catalán. El sujeto del libro es claro: las miles de personas anónimas que luchaban por una Barcelona mejor. Estamos hablando de la gente de base de la CNT, y ya existía y existen muchos libros sobre los líderes, entre comillas, sobre los militantes cenetistas que hablaban en los congresos, y son muchos los libros que analizan la CNT a través de sus congresos, a través de la prensa, la alta política de la CNT, digamos. Y en mi opinión es una historia algo seca. Mi idea era escribir sobre los de abajo, escribir una historia de la gente de la base, la gente anónima, la gente sin nombre, los afiliados, los militantes anónimos, en sus fábricas y en sus barrios. Y en el libro hablo mucho de esa gente anónima, y hablaré de ellos hoy. Luego, para terminar la charla, ahora no, más adelante, pero luego hablaré de la Revolución del 36, y veremos que esos militantes, los afiliados de base, los militantes anónimos, fueron los arquitectos de la Revolución del 36, del mitificado corto verano de la anarquía. En mi opinión, no era una revolución de la CNT,
era una revolución de los cenetistas de base. Hay una diferencia. Y creo que ese enfoque desde abajo es fundamental para entender un sindicato como la CNT, porque la CNT era al fin y al cabo un movimiento de base. También he intentado escribir una historia de gente que luchaba fuera de los sindicatos, gente que se encontraba en la calle, gente que no estaba necesariamente afiliado a los sindicatos, los parados, por ejemplo, los vendedores ambulantes, gente de barrio que se sumaba a las protestas, gente indignada, supongo que es una palabra más corriente. Un ejemplo de esas protestas que desconocía, pero descubrí investigando, preparando el libro, un momento sexy en el libro, para usar una frase de Guillem. Se trata de una protesta local, una protesta de barrio, en el barrio de Barceloneta. Es una protesta insignificante en muchos sentidos, pero es muy interesante. Pasó en julio del 31, así que en plena luna de miel republicana, 3 meses después del nacimiento de la Segunda República, y un domingo a finales de julio del 31 en la Barceloneta, un tranvía atropelló a dos obreros anónimos de recreo, de descanso. Uno murió, el otro quedó herido, y en respuesta un grupo nutrido de personas, gente de barrio, gente de Barceloneta, se formaron en la calle hablando de los sucesos y terminaron atacando la propiedad de la compañía de tranvías. Volcaron a 3 tranvías y quemaron un cuarto. Y es una protesta como muchas protestas a lo largo de la historia de Barcelona, una protesta callejera de directa acción directa, lo podemos ya describir, pero yo lo interpreto como una protesta racional o deliberada, una protesta dirigida a la empresa que había provocado un ataque contra la comunidad. Lógicamente, la policía llegó y las cosas vuelven más interesantes. La policía llegó para reprimir la protesta y no fue posible. La policía intentó entrar en el barrio y fue expulsada por los vecinos. Tuvo que esperar fuera y solo pudo entrar por la noche. Al día siguiente, el lunes, un día laboral, cuando se reanudaron los tranvías, hubo un segundo motín popular. Los vecinos volvieron a la calle, hombres, mujeres y niños, y esta vez crearon barricadas, pequeñas barricadas, bloquearon las calles en la Barceloneta, cortaron el trayecto de los tranvías que no podían pasar, lógicamente. Volvió la policía y de nuevo fueron expulsados del barrio, y al final, para calmar la protesta, llegaron unos políticos republicanos
de Esquerra Republicana, del ayuntamiento. Y para calmar los ánimos, los concejales aceptaron la demanda principal de la comunidad, la suspensión de los tranvías y un nuevo servicio de autobús. Y que yo sepa, nadie había escrito antes sobre esa lucha. Era una lucha sin líderes. Los periodistas de la época ni siquiera intentaron entrevistar a los que protestaban. Qué malos eran. Claramente el nivel del periodismo ha mejorado mucho con gente como Guillem. Pero se trata de una protesta olvidada, sin mucha importancia histórica, pero forma parte de una tradición barcelonesa, una tradición de lucha callejera, una tradición de lucha comunitaria. Y estoy orgulloso de haber documentado esas historias rebeldes en el libro. En general, es un libro que habla muchísimo más del anarcosindicalismo que el anarquismo. Lo que describo es un sindicalismo sin burocracia, un sindicalismo comunitario, y no es algo de museo, es un sindicalismo muy actual. Un ejemplo lo veo en mi país de origen, un país con una larga historia de sindicalismo reformista y oficial, pero en los últimos 20 años en Inglaterra, por ejemplo en el metro de Londres, hay un nuevo sindicalismo autónomo, y en Inglaterra ahora están hablando del New Syndicalism, que es sin el reformismo, sin la jerarquía de antes. En el libro hay algunas referencias a Federico Monsen, pero los acratas bohemios de clase media salen poco. Los protagonistas principales son los piojosos. Eso es una frase muy bonita de Aurelio Fernández, militante de nosotros, con Durruti y García Oliver. Y después de derrotar el golpe militar en julio del 36, Fernández reclamó el rol de los piojosos. Es un libro sobre la gente de la periferia, de las casas baratas, la gente de las calles, los vendedores ambulantes, la gente que no tenía pasta para pagar su alquiler. Es un libro sobre las redes de lucha de los desposeídos. Salen las luchas de la gente sin voz, las luchas autónomas de la clase obrera. Hay huelgas industriales, pero también quizás hay más motines, huelgas de inquilinos, ataques de parados contra comercios. Documento las prácticas de los parados para sobrevivir, entrando en hoteles para demandar comida de las cocinas, o robando comida en los mercados y en las tiendas de comestibles. Hay todo un mundo de protesta fuera de los sindicatos. Hablo menos de los conflictos industriales porque ya hay bastante escrito sobre los sindicatos de la época. Como he dicho, lo que más me interesa son las culturas de clase,
la represión estatal, incluyendo durante la República, la niña bonita que no era tan bonita con la clase obrera o la clase obrera barcelonesa. Y también documentó mucho las luchas por el espacio urbano. Y se puede justificarlo bien porque el anarcosindicalismo sabía captar y expresar esa tradición local de lucha callejera, de motines. En gran parte, las tácticas del anarcosindicalismo barcelonés existían antes del anarcosindicalismo. La CNT iba refinando o filtrando esas tradiciones. Desde el nacimiento de la CNT, los militantes formaban grupos en los barrios para militar sobre, por ejemplo, temas de consumo, sobre los alquileres. En el famoso Congreso de Sants, que se celebró a 2 pasos de aquí, el anarcosindicalismo barcelonés expresó ese deseo de extender los conflictos fuera de las fábricas, extender los conflictos a los barrios, a las calles, porque la calle iba a ser el escenario del choque frontal con el Estado. Y en parte la idea era crear un tipo de sindicalismo comunitario. Y esto me lleva a otro protagonista en el libro, que es lo que llamo la esfera pública proletaria. Y con ese concepto de esfera pública proletaria me refiero a una red de entidades económicas tipo sindicatos, cooperativas de consumo y también entidades culturales, ateneos. Aquí en este barrio, por ejemplo, existía un ateneo muy importante con escuela racionalista. Luego, dentro de esa esfera pública proletaria existía editoriales, periódicos, y al final estamos hablando de un contrapoder autogestionado, creado desde abajo y que existía fuera de la política, y un contrapoder que tenía vida autónoma. Para adoptar un lema, el anarcosindicalismo era siempre más que un sindicato. Y en los años 20 y 30 era un sindicato comunitario que intervino en casi todas las esferas de la vida pública, la cultura, la salud. Organizó campañas contra la tuberculosis y contra el alcoholismo. También organizó huelgas de inquilinos, formó un sindicato de vendedores ambulantes, principalmente vendedores ambulantes de comestibles dentro del sindicato de la alimentación. Lo que yo afirmo, y yo creo que no soy el único, todas las mejoras, toda la dignidad, toda la cultura obrera, todas las ventajas que conquistaron los obreros barceloneses antes del franquismo fueron gracias
a esa esfera pública proletaria y sobre todo gracias a los sindicatos de lucha de la CNT. Estamos hablando de un movimiento muy vital y, bueno, un ejemplo es la prensa. Como bien sabe Guillem, la prensa es cultura y la prensa anarcosindicalista barcelonés contribuyó enormemente al periodismo de investigación catalán antes del franquismo. Un ejemplo, hay varios ejemplos que puedo comentar, pero un ejemplo en plena guerra mundial, Ángel Pestaña, el sindicalista y obrero autodidacta, un producto de la cultura anarcosindicalista. Desde Solidaridad Obrera, el periódico principal de la CNT, Pestaña destapó que el jefe de la policía barcelonés, Bravo Portillo, el nefasto Bravo Portillo de mala fama del pistolerismo, que Bravo Portillo estaba trabajando para el espionaje alemán, tenía un doble trabajo, doble sueldo. Luego, la importancia cultural del anarcosindicalismo queda claro cuando vino Einstein, el científico Einstein, a Barcelona y dio una charla en un local, en un sindicato de la CNT, y expresamente elogió a los obreros catalanes por su misión cultural. Son detalles históricos y detalles muy incómodos para ese discurso que identifica el anarcosindicalismo con la violencia, una leyenda negra. Lo que yo demuestro en el libro es que el anarcosindicalismo no dependía de la violencia, no era una imposición en la sociedad catalana. En cambio, el anarcosindicalismo se basaba en unas redes vitales, redes de vecinos, redes de obreros, compañeras y compañeros, hijos y hijas, personas anónimas, madres y padres, y dependía de redes de apoyo y redes de amistades y redes de solidaridad. Y es muy necesario poner en valor el sacrificio de esas personas anónimas que constituyen las comunidades de lucha y, muchos de ellos terminaron en el campo de la bota durante el franquismo. Para usar una frase de José Peraz, las hormigas laboriosas que desde abajo sostenían las luchas en las calles, la gente que secundaron a las huelgas, a veces escribieron para la prensa anarcosindicalista, se encontraban en las asambleas, en las manifestaciones, entre la gente que nunca aparece en la portada de un libro, ni la gente que no tiene su centenario, pero que dejan sus huellas en los movimientos sociales gracias a su compromiso y su energía. Un ejemplo, para citar otro,
es la Comisión de Defensa Económica, un grupo constituido en el año 31. Es un buen ejemplo de cómo recibió la República el anarcosindicalismo. La Comisión de Defensa Económica era un grupo de militantes del sindicato de la construcción, agitaba en torno a temas de consumo, porque Barcelona en los años 30 no ha cambiado nada. Bueno, vosotros vivís aquí. En el 31 Barcelona era una ciudad muy cara. Según la Comisión de Defensa, después de visitar el mercado La Boquería en el 31, dijo, y cito, "La vida es un privilegio y tormento para los humildes. El pueblo no come, o a lo mejor come poco y mal". Y esa comisión fue la protagonista de la famosa huelga de inquilinos del 31. Y la huelga tenía una ventaja inmediata, la liberación completa de la carga de los alquileres, y por eso se extendió como la pólvora. La comisión era capaz de movilizar miles de personas en sus asambleas, y en pocas semanas 100.000 inquilinos se habían unido a esa huelga de alquileres. Y también es interesante porque cada barrio iba añadiendo sus peticiones a la huelga. Por ejemplo, en algunos barrios los huelguistas reclamaban mejores escuelas. Es porque era un gran problema en la Barcelona de la República, la falta. Hablan mucho de la República y la creación de escuelas, es verdad, pero todavía no era suficiente, y además en los barrios obreros. En el caso del barrio de Horta, es interesante, los huelguistas exigieron un barrio sin guardia civil y sin iglesia. Es muy progresista. Y bueno, pese a que la huelga era aparentemente espontánea, no surgió de la nada. Esa huelga se basaba en antiguas tradiciones comunitarias y estaba estrechamente ligada a la cultura radical de la CNT. Y en la República es interesante la respuesta de las nuevas autoridades, porque terminaron prohibiendo la Comisión de Defensa Económica, aunque no había cometido ningún crimen demostrable. Sus activistas más importantes fueron detenidos y internados sin cargos. Esa niña bonita. Y entonces vemos como las luchas de los piojosos abrieron una brecha entre las autoridades republicanas y la clase obrera. Y de ahí en el libro trato de explicar cómo sectores dentro de la CNT iban adoptando posturas más y más radicales. Y en mi opinión no es un tema de la FAI, es un tema de las luchas cotidianas. La FAI no era tan potente en el 31. Hay otros factores más
fundamentales, más básicos, las luchas en las empresas y las luchas en las calles. Y me han criticado bastante por desprestigiar la República. Yo pongo en cuestión la idea de la República como la edad de oro del liberalismo español en el siglo XX. La República fue terriblemente represiva con los obreros. Un ejemplo, hablo bastante en el libro de la ley de vagos y maleantes. La gente muchas veces piensa en el franquismo y la ley de vagos y maleantes, pero viene de antes, es una ley republicana que Franco mantuvo y después reinterpretó. Y bueno, en el libro hay muchos ejemplos de las leyes represivas de la República. La ley de la defensa de la República, que efectivamente prohibió las tácticas sindicales de la CNT desde el verano del 31. Entonces, como vuelvo a decir, lo del radicalismo de la CNT en los años 30 no era un invento de la FAI, viene por otro camino. Y lo que demuestro es que los republicanos construyeron lo que llamaron ellos mismos una república de orden, una república disciplinada, con leyes capaces de reprimir el anarcosindicalismo. Y bueno, para terminar, voy a hablar un poco de la revolución del 36, porque hay muchos mitos sobre el verano del 36. En vez de hablar de mitos, voy por los hechos. Después del 19 de julio, el mítico 19 de julio, el día de, bueno, hay un libro que habla del día de Barcelona, el día cuando las masas salieron a la calle para sofocar el golpe militar. Después del 19 de julio hubo 3 reuniones importantes de los comités superiores de la CNT en Barcelona. 3 reuniones en una semana. Estamos hablando de los notables cenetistas. La reunión más grande tenía como 4.000 personas reunidas. Y la conclusión de esas reuniones, no existen como dictámenes, no existen el texto de las reuniones. Tenemos autobiografías, por ejemplo, que hablan del contenido, pero la conclusión fue clara. La CNT apostó por el Frente Populismo y un pacto antifascista con la clase política republicana catalana. No hay que olvidar que los líderes de la CNT ya defendían el Frente Populismo antes de las elecciones de febrero del 36, las elecciones que ganaron el Frente Popular. No hubo huelga electoral en el 36 como en elecciones anteriores. Entonces, para la cúpula de la CNT existió una larga primavera de Frente Populismo que culminó en noviembre, en el invierno
con los 4 ministros anarquistas en el gobierno Frente Populista de Lago Caballero. La ironía es que justo después del 19 de julio, cuando los líderes anarquistas impusieron el pacto Frente Populista con la Generalitat, la base del movimiento anarcosindicalista, los piojosos, la gente sin nombre, la gente anónima, a través de comités revolucionarios, esa gente hizo su revolución. Por eso digo que es una revolución de los cenetistas y no de la CNT. Y la gente sigue hablando mucho del 19 de julio, pero en mi opinión una fecha más revolucionaria aún fue el 21 de julio, porque con la lucha callejera terminada, los comités revolucionarios ocuparon los barrios de las élites, ocuparon las iglesias, ocuparon no solo las iglesias, todas las propiedades de la iglesia, las oficinas de empresas, los hoteles, los palacios de los ricos. Es cuando los piojosos llegaron a los barrios ricos. Y luego otra fecha más relevante o más revolucionaria fue el 27 de julio. El 27 de julio no aparece en ningún sello, en la portada de ningún libro. Hay muchos libros 19 de julio. El 27 de julio, ese día, los obreros volvieron a sus fábricas y en las fábricas hicieron la revolución, crearon comités de fábrica y de control obrero. Eso fue el trabajo de los comités de base, la gente sin nombre. Y en muchos sentidos, la intervención popular era mucho más profunda que en la Revolución Rusa. Estamos ante una revolución de los militantes, no una iniciativa de la CNT. La CNT no invitó a los obreros a seguir ese camino revolucionario porque ya había apostado por el Frente Populismo. Tenemos una Barcelona revolucionaria, una ciudad solidaria. Las fábricas más importantes se crearon guarderías para ayudar a las mujeres a entrar en el mundo del trabajo. La cultura, algo básico para el anarcosindicalismo, crearon bibliotecas en algunas fábricas. Tenemos nuevos proyectos culturales, sociales, los comedores colectivos, el más famoso, el Ritz de Barcelona, que se convirtió en el hotel gastronómico número 1. Las casas privadas de los ricos también pasaron a ser utilizados como restaurantes públicos, como residencias para gente sin techo, para refugiados. Las villas de la élite fueron transformadas en escuelas o hospitales. Hay un caso en que convirtieron un hotel de lujo en un hospital de maternidad. Un antiguo seminario pasó a ser la Universidad Obrera. Podría seguir, pero mejor leer el libro en catalán o en inglés si prefieres. Lo que sí diré para concluir es que, como sabemos de sobra, esta situación revolucionaria continuó
hasta los famosos hechos de mayo, en mayo del 37, cuando tenemos el desarme del poder obrero en Barcelona, el desarme de los últimos comités revolucionarios. Y igual en mayo del 37, como en julio del 36, como en febrero del 36, los comités superiores de la CNT defendieron el Frente Populismo y estuvieron implicados en bajar esas barricadas, las últimas barricadas barcelonesas de los años 30. Y bueno, al final, una vez más, la obra revolucionaria en Barcelona en mayo del 37 fue la obra de la gente sin nombre, la gente anónima, a quien dedico el libro. Muchas gracias. Bueno, doncs tenim l'oportunitat de parlar amb el Cris, si us ve de gust. Alguna pregunta? A mí me ha parecido muy diferente esta última parte y además está bastante bien documentada. Fue la gente de los barrios la que tomó, por ejemplo, los colegios de las monjas para crear cosas lugares para los hechos. Entonces, creo que esto que acabas de decir había que insistir. No fue una revolución de los dirigentes, sino que espontáneamente la gente tomó decisiones. Por ejemplo, convertir las fábricas de botones en fábricas de armas. Y todo esto era, porque tú lo acabas de señalar, y lo único que quiero es insistir en lo que acabas de decir, que fue la base la que tomó estas decisiones revolucionarias. Debe ser la primera vez en la historia de la humanidad que la revolución no la dirigen las cabezas de los sindicatos, sino que es espontánea de la base. Creo que había que insistir. Sí, en parte, bueno, estamos hablando de la base a través de los comités revolucionarios de barrio, y si volvemos a la huelga de inquilinos y los vecinos anónimos de Horta con su exigencia de un barrio sin guardia civil, sin iglesia, en efecto, en el 36 son esos barrios que saben lo que quieren los vecinos en las asambleas, y en las asambleas debaten, hablan de lo que quieren montar. En el Raval destruyen la odiada cárcel de mujeres, un símbolo de la opresión estatal desde hace muchísimo tiempo. Así que lo que quería la gente, bueno, no estoy diciendo que llegaron a conseguir todos sus sueños, porque estamos hablando de una revolución al final comida por una guerra, pero hicieron un gran esfuerzo. Tú hablas de la élite de la CNT como un todo. Hubo personajes de la élite que realmente estuvieron con la base. Bueno, es una CNT diferente después de julio. Por ejemplo, en esas 3 reuniones, en mi opinión, ya empezamos a ver
un nuevo modelo, porque antes la CNT era más bien un movimiento abierto, asambleario, con todos los reunidos iban a debatir la agenda de un meeting, pero muchos cenetistas de antes comentaban que con la guerra la CNT se convirtió en un sindicato más jerárquico, que no había esa posibilidad de debatir como antes, y entonces Durruti estaba en el frente, se salvó, pero hombres de acción, hay muchos ejemplos de hombres de acción convirtiéndose en hombres del aparato, y no estoy diciendo que eran, ¿qué es la palabra?, chaqueteros, que de repente se convertían en burócratas. Yo creo que hacían lo que hacían para defender la CNT, para defender su idea de lo que representaba la CNT. Un ejemplo es Juan García Oliver, y hay muchos casos en que García Oliver amenazaba a los disidentes. José Peratz lo comentaba varias veces. Al final se fue al frente Peratz porque se hartó de ser disidente en la retaguardia, y él pensaba que era más seguro en el frente que en la retaguardia. Con amigos así, mejor ir con el enemigo. Yo creo que hay pocos casos de gente disidente, de lo que podemos decir eran los líderes. Más bien los disidentes de la guerra eran hay Felipe Alaís un poco, pero era más bien periodista. No hay nadie de un nivel alto, digamos. Es llamativo que las voces más radicales del año 31, 32, 33, las voces más a favor de escindir la CNT en Barcelona, de insultar a los trientistas, y claro, los trientistas en el 36 estaban también con lo de colaborar con el Estado republicano, pero quiero decir que los que utilizaban los insultos más profundos para los trientistas estaban a favor del Frente Popular en el 36. No sé si he contestado bien. Que hasta el 37, en mayo, cuando se desactiva la parte visible de esta colaboración, de este funcionamiento de la ciudad, de la autoficción, ¿qué ocurre? Parece que hay una frontera en la que todo se desmotiva y desaparece, o continúan ocupando las fábricas, o continúan trabajando con esa idea más de base. ¿Hay alguna fractura ahí? No hay. Supongo que es. La CNT, como sabemos, vive en una escisión antes de la guerra, y supongo que es una maniobra muy válida
de los líderes de los comités superiores que llegaron a vender la política del Frente Populismo con todo lo que implicaba. Al final implicaba la pérdida del poder, bueno, del auténtico poder de la CNT, que al fin y al cabo estamos hablando de un poder callejero, un poder económico. La CNT sigue siendo muy importante después del 37, después del mayo del 37, porque es el sindicato mayoritario en Barcelona, es un sindicato en la guerra, bueno, tiene 1.000.000 y más de afiliados, así que las autoridades republicanas no pueden tratar a la CNT como si fuera el PUN, digamos. Hay que tener más respeto, pero luego para muchos militantes es deprimente, denigrante, es doloroso ver la caída de la CNT y también saber que hay militantes desaparecidos. En el archivo de Salamanca, como buen ratón de biblioteca, cuando estoy en Salamanca voy al archivo, bueno, ahora tiene una memoria histórica o algo así, pero es el archivo que construyó Franco en su día para reprimir o para buscar a los miembros de todos los sindicatos del Frente Popular, todos los rojos. Y lo que hay documentación de los sindicatos barceloneses en Salamanca, y hay cartas de sindicatos a las autoridades republicanas preguntando por el paradero de sus militantes, como decir: señor gobernador, hemos pedido 20 militantes de nuestro sindicato, ustedes saben dónde están, y están o muertos, hay muchos casos documentados de eso, o están en campos de detención, en el Modelo o en un campo de trabajo. Entonces esto para militantes hubiera sido muy deprimente, en cambio los afiliados de base, bueno, notan cambios, pero no tan graves. Es algo, más bien los militantes sufren más ese cambio. Molt bé, moltes gràcies. Porque sé que has tenido que cambiar planes. Bueno, vamos a